que han logrado reunir realmente pues, un número muy importante de personas aquí en Ecuador. Es la primera vez que estoy aquí y me da mucho gusto pues, la invitación y muy contenta lo acepto. Les voy a platicar, y sí cambiamos muy rápidamente del giro del panel de mujeres, ¿no? Donde estamos viendo temas un poquito más de inclusión, a un tema completamente regulatorio y de evolución de los mercados. Entonces, bueno, pretendo tampoco ser tan disruptivos, a ver si no los cansamos un poco. Lo que quiero platicarles aquí es cómo fue que en México nos comenzamos a mover hacia el tema de solvencia. Como bien les decía Patricio, ha habido un avance regulatorio importante en los últimos años, no solamente en Europa, no solamente en Estados Unidos, en Japón, sino en todo el mundo ha habido una tendencia muy fuerte, sobre todo vino después de la crisis a nivel, primero arranca en bancos, también la necesidad de fortalecer todo lo que es la estabilidad financiera y los sistemas financieros. No nos quedamos atrás en el sector seguros y entonces también se da la necesidad de ir modernizando cada vez más nuestros marcos regulatorios. Y como bien lo decía Patricio, aquí en el sector seguros no hay un esquema único como en bancos, como el tipo Basilea II o Basilea III. Entonces, tuvimos que comenzar a ver las mejores prácticas internacionales, el comenzar a adaptarnos hacia tomar los mejores principios y nos dimos cuenta que ya había habido un bloque muy importante de países que se habían puesto de acuerdo sobre la mejor forma de medir la solvencia y la estabilidad y la suficiencia dentro de las instituciones de seguros, adoptaron un esquema de seguro basado en riesgo y entonces fue que volteamos a ver este marco de solvencia 2, que pues ya también era mucho más fácil trabajar si ya habíamos visto qué les estaba funcionando, qué no les había funcionado y cómo podíamos tratar de corregir. Aquí podemos ver cuál ha sido esta convergencia regulatoria. No quiere decir que haya sido solamente una ocurrencia de algunos pocos, quiere decir que muchos mercados están instrumentando normas del tipo solvencia 2. No solamente los europeos, aquí veo en el plano, en el mapa, aquellos países con regímenes equivalentes a solvencia 2. Es decir, son aquellos países que pasamos por un proceso donde ven nuestra regulación, la comparan con Europa y es la propia Unión Europea la que dice si sí es equivalente o no. Y podemos ver también que ya abarca el 76% de las primas de todo el mercado internacional, o alguien que tenga un régimen basado en este esquema. Yo creo que por eso vale la pena echarle un vistazo al esquema de tipo solvencia 2. Aquí vemos cómo también ha venido evolucionando América Latina. Hay ciertos países que cada vez más se están moviendo a esquemas de tipo de capital basado en riesgo. Esto es una foto todavía a finales del 2017, ha venido evolucionando un poquito, pero no ha variado mucho. En azul clarito vemos todavía aquellos países que tienen como un tipo de esquema solvencia 1. ¿Qué pasó en México? Cualquiera pensaría que brincar de un esquema de solvencia 1 a uno de medir realmente los riesgos que está asumiendo una compañía, no tomar un modelo general, sino un modelo que pueda de alguna forma sí tener la sensibilidad y el termómetro de cada una de las instituciones y requerirle el capital que necesita en función de todos los riesgos que asume, de las operaciones que maneja, del tamaño de la propia empresa, de la complejidad. Bueno, no es algo que haya sido pues, prácticamente inmediato. En 1990 en México se instrumenta el esquema de tipo solvencia 1, pero fue hasta 2015 cuando se nos aprueba ya la regulación basada en un esquema de tipo solvencia 2. Si se fijan, son muchísimos años. No quiero dedicarle tiempo, ustedes van a tener la presentación y van a poder revisar todos los pasos relevantes que pasaron para que nosotros también en México pudiéramos haber podido al final instrumentar un esquema de este estilo. Pero bueno, simplemente el ir mencionando, voy a mencionar algunos que para mí son muy importantes. Tuvimos
el esquema Solvencia 1 y poco a poco, con las mejores prácticas internacionales, nos fuimos moviendo y comenzamos a divergir un poco de lo que era Solvencia 1 en Europa. Comenzamos a instrumentar esquemas para medir de mejor manera los riesgos y podría decir que en el 97 comenzamos instrumentando ya un esquema de supervisión basado en riesgos. Aquí nos fijamos un poco más en el esquema canadiense, que tomaba otro tipo de riesgos. Ya medía los riesgos, por ejemplo, de los activos, tomaba el riesgo que puede tener un reasegurador cuando estamos cediendo riesgos desde el lado de la empresa, y etcétera. Instrumentamos una regulación de reaseguro. Comenzamos en el 98 con un esquema para instrumentar la prueba de solvencia dinámica, es decir, estresábamos el balance de las empresas para ver cuánto capital necesitaba y bajo ciertos escenarios el poder predecir qué es lo que le iba a ocurrir a la empresa y que también pudieran comenzar a tomar decisiones los propios directivos de la institución. Algo que es bien importante, en esta época en México comenzamos a instrumentar un sistema estadístico del sector asegurador, pero ya no era un sistema basado simplemente en cuadros resumen, era un sistema basado en que las compañías tenían que proporcionarnos las bases de datos para cada una de las pólizas, con vigencias, siniestros, las coberturas que tenía, etcétera. Es decir, teníamos una réplica que nos permitía poder modelar de mejor forma todos los riesgos que las empresas estuvieran presentando. Pero lo arrancamos prácticamente en el 97, 98, etcétera. Nos movimos en 2002 hacia gobierno corporativo. Comenzamos a ser un poquito más rígidos con este tipo de gobierno. Teníamos muchas empresas que se manejaban de forma personal y necesitábamos quitarle pues esa parte de ser familia, donde la tía era miembro del consejo, la abuelita, la hermana, y a veces ni siquiera conocían del negocio. Entonces fuimos profesionalizando todo esto. Si se fijan, son como prerequisitos para poder adaptar un estándar de tipo Solvencia 2. También se fortalece al Colegio de Actuarios Mexicano, que es un colegio muy fuerte. Tenemos también al Colegio de Contadores Públicos, y esto nos daba la certeza de que podíamos descansar en el trabajo de estos profesionistas. En 2007 comenzamos ya a escribir las primeras líneas de la nueva ley en México que recogía a un esquema de Solvencia 2. Les digo, fue en 2007 cuando arrancan estos trabajos, tuvimos nuestro primer borrador. Claramente, pues fue basado mucho en lo que Europa había avanzado también en su directiva. Ellos iban trabajando en esto y entonces pensamos que sería pues muy buen momento para también arrancar nosotros e irnos alineando hacia toda esta parte de estándares. En 2011 adoptamos un poco más una convergencia financiera, tratando de apegarnos también a las mejores prácticas a nivel internacional en contabilidad, y en 2013 se promulga nuestra ley. Es aceptada ya, aprobada en el Congreso y es promulgada. Finalmente, se da un periodo de transición de 2 años para que pudiera entrar una ley que comenzamos a trabajar con todo el sector asegurador, les digo, desde el 2007. Ya para estas fechas, en 2015, nosotros ya teníamos toda la normativa secundaria y también en este periodo de transición de 2 años comenzamos a hacer estudios de impacto cuantitativo para que las empresas pudieran darse cuenta de cómo necesitaban irse preparando, pero también qué impacto iba a tener en el balance de las propias instituciones. Entonces, si se fijan, lo menciono como si hubiera sido algo muy sencillo, muy rápido, pero nos llevó bastantes años el poder prepararnos. Y prácticamente de que arrancamos fue 2007 a 2015, que es cuando se instrumenta la primera parte de la ley. Entramos en el 2016, y aquí les pongo la conclusión del proceso de instrumentación. Esta parte ya fue cuando decidimos instrumentar todo lo que era el pilar 1, que era todo el nuevo cálculo del requerimiento de capital, y
todo lo que tiene que ver con las reservas, un balance económico que sustituye a nuestro antiguo balance estatutario. Me voy a seguir un poquito más rápido. Ya les platiqué toda esta evolución regulatoria, es simplemente para que ustedes lo tengan y lo puedan revisar con cuidado. Les platiqué del periodo de transición y qué era lo más importante para nosotros, el poder llevar a las empresas, ¿sí?, de una etapa donde, bueno, y Patricio no me dejará mentir, pero creo que yo llegué a la comisión en el 96, creo que desde el 96 hasta que se instrumenta la nueva ley, todo el tiempo había ajustes en la regulación. Entonces, para las compañías, para los directores generales, para todos los que trabajaban en ellos, no era raro que todo el tiempo estuviéramos instrumentando nuevas leyes, nueva normativa, nuevas reglas, etcétera. Si bien este proceso, ya del final de los últimos 2 años, fue un proceso sumamente fuerte, podría decirles en algunos casos retador para todos, tanto para los supervisados como para los supervisores en aquel momento. Tenía yo en ese momento que preparar a todo mi equipo porque ya no íbamos a supervisar a las instituciones de la misma manera. Entonces, al mismo tiempo que se iban preparando la industria, dentro del organismo supervisor fuimos preparando a toda la gente pues, en nuevas técnicas del tipo Solvencia II. Solamente por mencionar algunas cosas, hicimos estudios de impacto cuantitativo, hicimos 5 estudios de impacto y una prueba final. Aquí vienen más o menos las fechas. No eran obligatorios, eran voluntarios, pero vemos que había una participación bien importante de todas las instituciones que querían subirse a este nuevo esquema de solvencia. Bueno, y si no se subían, pues al final tendrían que aprobar, ¿no? Lo que ya había platicado Patricio, estamos igual que en Europa, basados en los 3 pilares. Los 3 pilares son igualmente importantes para ver la solvencia de las compañías. Yo creo que no podría funcionar un pilar 1 en donde estamos nosotros pidiéndole a las compañías que midan el capital que requieren, ¿sí?, de acuerdo a un modelo que desarrollamos en la comisión. Si es un modelo con procesos estocásticos, ya es un modelo un poquito más complejo. Las compañías ingresan la información, por ejemplo, para que tengan una idea, ingresan la información de todas sus carteras, de cada contrato de reaseguro, que cubre cada una de las pólizas, que cubre cada riesgo, ¿sí? Tienen que meter montones de información para al final poder medir cuál es el requerimiento de capital que necesitan. Eso no podría funcionar si no hubiera un pilar 2 sólido, que sí, por ejemplo, que es un gobierno corporativo en donde cada quien tiene clara cuál es su responsabilidad y cómo deben de ir realizando todas las funciones dentro de la propia empresa, ¿sí? Y el de disciplina de mercado, Patricio no le quiso llamar así, yo creo que sí es disciplina de mercado. Si obligamos a las empresas a que transparenten cuál es la calificación que tienen, que les otorga un organismo especializado en ofrecer un rating a las empresas, pues también como que empieza a decir algo, yo prefiero estar con una empresa A que con una C. Habla también un poco más de disciplina. Sí, hicimos para toda esta instrumentación un análisis de brecha, vimos como si fueran alumnos, y aquí justo estábamos recordando a la hora de la comida, invitamos a cada uno de los presidentes de consejo con su director general para decirles cómo los veíamos previo a la entrada de la ley y en opinión de la propia comisión, después de una autoevaluación que ellos hicieron, qué pasos pensábamos que debían instrumentar para estar listos, para estar preparados para la entrada de la nueva ley. Aquí se los dejo nada más para que lo puedan revisar. Son todos los riesgos que deberían de estar perfectamente modelados para una empresa, medidos, administrados, manejados. Cuando teníamos un esquema de solvencia 1, esto es previo a la entrada de la ley, bueno, vamos a decir cerca de los 90, 98,
ven que ahí hay varios que dicen no, 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 no. Cuando nos movemos a un régimen intermedio, yo les digo que nosotros brincamos de solvencia 1.5 a solvencia 2. Si se fijan, ya había varios en la columna en anaranjado que dice que sí mediamos, por ejemplo, el riesgo de suscripción, sí mediamos el riesgo financiero, sí mediamos el riesgo de descalce, sí mediamos el riesgo de operación, ¿sí? Al final, lo que hacemos es integrarlo todo en una fórmula donde prácticamente todo está ahí, vaya, interactuando, ¿sí? Simplemente considerando cómo puedes también manejar de mejor forma los riesgos, cómo optimizar tu administración, y fue cuando nos movimos a este régimen de solvencia 2. Aquí hablo un poquito de las bases, ya se me acabó el tiempo, me da un poco de pena, pero lo que les quiero decir es que todo esto está basado ya en niveles de confianza, ¿sí? De cuál es la probabilidad de que una empresa siga manteniéndose dentro del mercado. Lo ideal es que las empresas puedan continuar a lo largo del tiempo y que ellos puedan ver cuál es la peor pérdida que podrían estar enfrentando en el periodo de un año con un nivel de confianza de 99.5, y ese es el requerimiento de capital que se le está exigiendo. ¿Qué pasó después de la instrumentación? Después de la instrumentación, lo que podemos ver es que las compañías comienzan a usar de mejor forma su capital, comienzan a hacer un uso óptimo de este recurso tan valioso, y al final lo que estamos viendo es que tenemos un impacto en capital después de la entrada de la nueva ley al final del primer año, todo 2016, y lo que podemos apreciar es que el capital crece 8.18%, cuando el requerimiento crece únicamente 3.73%. Entonces, aquí estamos viendo que fue beneficioso para el sector. También el activo tiene un impacto positivo, ¿sí? Crece 9.20, mientras los pasivos crecen únicamente 9.37. Quiere decir al final que todo esto fue bueno para el sector. Y aquí lo único que les estoy presentando es, en los primeros 6 meses, lo que podemos apreciar también es que la ROE crece para todo el sector asegurador en México. Hoy les preguntan que cómo les han ido, y a las empresas, pues la gran mayoría de las empresas, a pesar del temor que tenían, se dan cuenta que han podido mejorar la rentabilidad de la propia institución y manejar de mejor forma el capital que requieren para seguir creciendo. Es un poco lo que les quería comentar. Discúlpenme, aquí nada más era un análisis de todos los modelos analizados por MAFRE, en donde se ve el caso de México. Vemos que pues estamos bastante cerca de Europa, entonces eso nos tiene muy, muy contentos. Viene por ahí un anexo que ustedes podrán revisar, se refiere a cómo fuimos cumpliendo los principios básicos de seguros. Ustedes lo van a poder revisar con mucho más detalle, con mucho más cuidado, para poder tener una idea de que el cambio pues no fue simplemente cambio la ley y ya se instrumentó. Lleva un plazo, lleva maduración y es todo un recorrido. Y la ventaja también es que ya habíamos visto cómo estaban las negociaciones en Europa, y para nosotros era mucho más fácil ponernos de acuerdo en un solo país y no convencer a todos los países europeos. A 26 países.